Para la recogida de datos de los pacientes. También. ¿Para qué más? Sobre Para todo, fortalecer el cuidado. sobre cuidado del todo, paciente. claro, nosotros recogemos los datos para brindarle un mejor cuidado, pero para identificar sobre todo el problema, ¿sí? Las necesidades de salud que tiene el paciente. Después, ¿para qué? Para determinar los objetivos que tenemos con ese paciente, ¿sí? ¿Y para qué más? Sí. Para diagnosticar. Para implementar y para evaluar. ¿Cuánto tiempo es el proceso sistemático? El proceso de atención de enfermería es sistemático y está dividido por ¿cuántos tiempos? Tenemos una valoración, un diagnóstico, una planificación, una ejecución y el último es la evaluación. Que si se ve donde los datos, o sea, lo que nosotros ejecutamos se logró. Claro, si nuestro objetivo, ¿no? los objetivos que nosotros nos pusimos con nuestras acciones, evaluamos si dieron los resultados. El proceso de atención de enfermería es algo sistemático y dinámico. ¿Por qué? Porque va cambiando a medida que el paciente o se va recuperando o si vemos si nuestro paciente no se recupera como nosotros queremos, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiar, ¿sí? Sí. Tenemos que volver a plantearnos todo de nuevo para ver qué otras cosas podemos hacer, ¿sí? Hola, sí, Natalia. Estaba apagado el micrófono de Natalia. Hola, Patri. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá estamos hablando sobre el práctico número 1, que es el proceso de atención de enfermería, que es un proceso sistemático, dinámico y tiene 5 etapas. ¿Cuáles son las etapas que tiene? Valoración. La primera es valoración. Después lo otro, ¿cuál es? Diagnóstico. La planificación y la ejecución. Diagnóstica. La ejecución y la evaluación. ¿Sí? Ustedes se olvidaron de algo que yo les pedí. Que se pongan el ambo. Sí. No, profe, yo tengo puesto. Bueno. No se ve. Nos faltó a nosotros, Nati. Yo me puse la campera porque hace mucho frío, profe. Bueno. Estás perdonada entonces. Sí. Muy bien. Seguimos. En la valoración, ¿los datos cómo pueden ser? Edad. Los subjetivos, los objetivos, sí, tiene un orden, por eso. Los datos pueden ser en la valoración, pueden ser subjetivos, objetivos, de antecedentes y los actuales. ¿Cuáles son los subjetivos? En nuestra visión personal, ¿sí? ¿Cómo le vemos a la persona? Es la visión personal del paciente, ¿sí? Y lo objetivo que es todo lo que se puede que medir. Bien, ¿y qué más? ¿Se obtiene a través de qué eso? De la recolección de datos. Se tiene a través del examen físico. Sí. Porque es medible. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura, la tensión arterial, la oximetría, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el control de glucemia, todo eso es medible y es lo que vemos. Ahí tenemos una alumnita más que se acopló a la clase. Hola, Almita. Hola. ¿Cómo estás?
Bien. Muy bien. Después, ¿qué tenemos? Se pueden priorizar los problemas mediante que los potenciales y los reales. ¿Los potenciales cuáles son? Por ejemplo, cuando no se soluciona un problema se puede potenciar, o sea, si no bajamos la fiebre a tiempo, por ejemplo, puede subir más y eso sería ya un potencial. Claro, o sea, nuestro proceso de atención de enfermería, nuestro PAE, sería por medio físico bajar la temperatura para evitar una complicación que sería una convulsión por fiebre, ¿sí? Eso sería un diagnóstico potencial. Y el real es lo que está pasando ahora en el momento, ¿sí? Yo soluciono lo que pasa ahora con la visión más adelante del potencial, ¿sí? Evitar que, por ejemplo, un paciente con ACV, si pasa mucho tiempo encamado, ¿qué puede pasar? Y siempre mirando el techo así. ¿Qué va a aparecer? Antes de la escara, sabemos que tiene unos estadios. ¿Cómo empieza una escara? ¿Qué empieza primero? Primer grado, segundo y tercero. Claro, el primero que sería es el enrojecimiento de la piel. ¿Así? Después se le va ampollando. Después queda, ¿se va qué? Se va ampollando, tipo. Ajá, y después ¿qué pasa? Se rompe. Se revienta. Y claro, ahí eso se llama flictema. No se llama ampolla. ¿Sí? Son flictemas. Se rompe ese flictema. Bueno, profe. El flictema. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan o no? Porque aparece un cartelito. Sí, profe. Acá, que es inestable. Sí, profe. Ah, bueno. Se rompe ese y después pasamos al otro grado. No me hagan el perrito ustedes. Después pasamos al otro grado, que es cuando ya hay ruptura de piel, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer ya se empieza a ver la parte ósea, ya pasamos todo lo que es músculo y se empieza a ver la parte ósea, ¿sí? Ahí ya tenemos otros tipos de curaciones que se deben realizar y todo eso, ¿sí? Bien, entonces para evitar todos esos grados de un paciente que tuvo una ACV y está en cama, ¿qué tenemos que hacer? Que sería rotar para evitar llegar a un potencial de curación de escaras, por ejemplo, ¿sí? Un diagnóstico, ¿qué se tiene en cuenta para hacer el enunciado del diagnóstico? ¿Se acuerdan? Antes que nada vamos a dar un orden de prioridades, ¿sí? El paciente tiene diarrea, tiene fiebre, tiene vómito, tiene dolor de cabeza. De esos 4, de la fiebre, de la diarrea, del vómito y el dolor de cabeza, ¿qué cosa vamos a priorizar como para nuestro diagnóstico así? ¿Qué es lo que priorizamos de esas 4? La diarrea. La diarrea. Y si tiene fiebre, ¿qué pasa? Proporciona, vamos a ir a buscar ese gallo. La diarrea y el vómito, porque el paciente puede deshidratarse. Sí, pero también se va a deshidratar si tiene fiebre o no. La fiebre, sí. Entonces vamos a priorizar la fiebre, ¿sí? La temperatura alta, como primer diagnóstico. Bajar por intermedio de medio físico, bajar la temperatura, ¿sí? Hidratar al paciente para evitar la diarrea y el vómito para que no se deshidrate. ¿Vieron? O sea que en todo eso lo que primero priorizamos va a ser la fiebre porque el paciente no va a convulsionar. ¿Sí? Convulsionando, con diarrea y con vómitos, se nos va a broncoaspirar. Entonces corremos más riesgo si no priorizamos la fiebre a que si priorizamos lo que es la diarrea.
¿Sí? ¿Les parece o no? Sí, profe. ¿O cuál es el punto de vista de ustedes? A ver, Karina, se te apagó el micrófono. Ella creo que apagó Sí. por el gallo. No, Sí, no te preocupes. profe, ya apagué. Ahora vamos a ir a la chacra a buscar el remanso ahí. Bueno, entonces tenemos el estado del paciente, que es el problema en sí mismo. Después tiene su causa que es la etiología que lo produce, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Y la manifestación, que es lo que lo Síntomas. define, ¿o no? Signos y síntomas. Signos y síntomas. Entonces ahí, ¿cómo hacemos la clasificación? Fiebre. Manifestado por diarrea. ¿Cuál era el otro? Me olvidé. Relacionado ¿O no, con... profe? ¿Cuál era? Vómito y náusea. No, ¿cómo era? ¿Náusea era? Náuseas, puede ser. Sí, Puede náusea. ser. Nati, ayúdame, vos, que sos buena en eso. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el tratamiento de enfermería que le va a dar un paciente que tiene fiebre? ¿Cómo, Patri? ¿Cómo el tratamiento de enfermería que le vamos a dar? Se escucha todo cortado, Patri, no te entiendo tu pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico que le vamos a dar al paciente, que vamos a tener con ese paciente que tiene fiebre, vómito y diarrea? ¿Cómo sería un diagnóstico para eso? Fiebre manifestado por Diarrea. Diarrea y vómito. O náusea. manifestado por Malestar. pero la diarrea y el vómito puede ser por otras causas. Deshidratación. Por eso, si no ponen fiebre relacionado con su patología de base, que la fiebre puede ser porque tiene meningitis, porque un montón de cosas, ¿sí? Relacionado por, manifestado por tal cosa, ¿sí? Sí, no. Bueno, ¿y en la ejecución qué es? ¿Qué sería la ejecución? Lo que nosotros vamos a hacer. La puesta en marcha del plan de cuidado, claro. Y ahí viene de ahí viene nuestra evaluación. ¿Nuestra evaluación cuál sería? Si nuestro objetivo y nuestras acciones fueron satisfactoriamente, si no tenemos que rehacer. Volver. Sabemos que es Volver a dinámico planificar. y sistemático, ¿sí? Entonces quiere decir que estamos fallando y tenemos que volver a rehacer algo. Bien. Nuestros registros de enfermería, ¿para qué nos sirven? Para tener un control de lo que vamos realizando. También, pero aparte de eso, ¿qué es? ¿Es un documento que...? Una historia clínica. No, la historia clínica es donde todos escribimos, el paciente, la enfermera, todo escribe, el médico y la enfermera escribe. Eso es la historia clínica del paciente. El registro de enfermería, que es, tienen un concepto ahí, que es un documento legal. Que permite identificar. Es un documento legal que nos sirve para nuestra defensa el día de mañana, porque eso, sí. Gracias a eso nosotros nos vamos a poder defender. Claro, es un documento legal permanente de información, ¿sí? Bien, para la gestión de cuidados de salud del paciente. Después, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los propósitos que tiene un registro?
Evaluar. ¿Qué más? Arenati. El propósito que tiene el registro es de que el paciente vaya evolucionando de forma positiva. ¿Y qué más? Es una fuente valiosa de datos que utilizamos para qué. Lo utilizan todos los miembros del equipo de salud, ya le había dicho antes, ¿se acuerdan? ¿Y el registro qué es? El informe de enfermería. ¿Para qué sirve el informe de enfermería? ¿Para identificar a quién estuvo a cargo del paciente o no, profe? Son la presentación de datos y cifras, ¿sí? De enfermería, que tiene una forma ordenada y significativa. ¿De acuerdo o no? Mazo. Significativa de la evolución del paciente. ¿Bien? Bueno. La información de la carpeta del paciente. Ahí sí, ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿Qué tiene que tener la carpeta del paciente? Nosotros tenemos que abrir así la carpeta y saber qué es del paciente. ¿A qué hora tomó su último medicamento? No, yo tengo que saber ¿Su quién es el nombre? paciente. Primero tengo que saber quién es el paciente. La identificación del paciente, su motivo de ingreso, el diagnóstico de enfermería o diagnóstico de médico. ¿Qué más? ¿Los medicamentos que toma? También. Pero antes que nada no se olviden que es lo primero que tenemos que ver en la carpeta es la identificación del paciente, porque si no, no sabemos a quién le estamos atendiendo. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Porque ustedes saben que toman Alapril, pero si no saben si es Pedrito de la cama 5 o la cama 3, le van a dar, a todos los Pedritos que hay, le van a dar la misma medicación. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el paciente a veces se le cambia de habitación. Entonces se debe tener en claro el nombre y apellido y DNI del paciente. Porque pueden haber muchas personas con el mismo nombre internados y nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a suministrar medicamentos, que vamos a administrar una droga. Y si esa droga es alérgico para el que le di que no le correspondía o que no toma eso, nosotros estamos poniendo en riesgo al paciente y estamos poniendo en riesgo nuestra carrera, ¿sí? Como enfermera. Siempre corroboramos que sea el paciente correcto. ¿Se acuerdan de los 10 correctos? ¿Cuáles eran? ¿Le escucho? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuáles son las 10 correctas? Para administrar un medicamento. ¿Cuáles eran? Vía oral. ¿O no? Que sea, que sea el medicamento correcto, a la hora correcta. Pero las vías, dijo él, ¿no? No, esas son las 10 reglas de oro, ¿te acordás? Las reglas de oro. Reglas. Yo entendí vías. Le estaba diciendo. No, las reglas de oro para la administración de medicamento, para darle a un paciente. Paciente correcto, ¿qué más? Medicamento correcto. La medida correcta. Ajá, ¿qué más? ¿O no? El horario. ¿Hora? La hora correcta, exacto. La droga correcta también, pero por ahí se le da otro. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta es paciente correcto. Sí. Y droga correcta. A la hora. Y la hora también, ¿no, dosis, profe? claro.
la hora, la dosis. Bueno, es lo mismo darle a un paciente cada 12 horas la medicación que darle cada 6 o darle cada 8. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Las terminologías quirúrgicas, es el práctico número 2. ¿Qué aprendieron de ese práctico número 2? La terminología quirúrgica, ¿ustedes leyeron los prácticos? Sí, profe, pero terminología quirúrgica no me acuerdo. Si yo hablo de artro, ¿de qué estoy hablando? Artro, ¿qué puede ser? ¿Qué les da a ustedes la pauta que puede ser lo que sea artro? Hola Dayana, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? Estábamos hablando desde el primer puede práctico. ser. Sí, se me corta igual. No. No importa, después va a quedar grabado igual en el aula virtual, no te hagas problema. Estábamos hablando del primer práctico que era el proceso de atención de enfermería. Ahora estamos hablando de terminología quirúrgica del práctico número 2. Y les pregunto, si yo le digo artro, ¿qué creen ustedes? ¿De qué parte del cuerpo o qué le estoy haciendo referencia? ¿De los huesos? De los huesos. Si yo digo cardio, ¿de qué? Corazón. Corazón. Si yo digo dermo, de la piel. De la piel. ¿Vieron qué fácil? Tienen que saber la raíz para después unir con el prefijo y con el sufijo actual de la cirugía. ¿Sí? Entonces, si yo digo artrodesis, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo, profe? Artrodesis, ¿qué estoy diciendo? Es la fusión de una articulación, ¿sí? Sí. Si yo digo cardiocentesis, por darle un nombre, pero eso no se hace. Si yo digo cardiocentesis, es algo que se hace una punción para aspirar, ¿sí? Para alguna, cuando quiero hacer una biopsia, se hace una punción, ¿sí? Entonces, todo lo que es centesis tiene que ver con punción, ¿sí? Para aspirar. Si yo digo flebo, ¿de qué estoy haciendo referencia con flebo? Si yo digo flebo, estoy haciendo referencia a las venas, ¿sí? Si yo digo faringio, estoy haciendo referencia a lo que tiene que ver con la garganta, ¿sí? Si yo digo oto, es todo lo que tiene que ver con el oído, ¿sí? Si yo digo otorrinolaringólogo, ¿qué estoy haciendo referencia? Oído, nariz. Oído, nariz. Otorrinolaringólogo. Ogo. Oído, nariz y garganta. ¿Sí? Profe, parece que el Zoom se va a cortar porque a mí me pareció ya como que se va a cortar. Ah, ¿viste? ¿Y ahí qué hacemos? Bueno. Yo le digo por la duda porque no. Sí, ya me apareció el cartelito acá. Bueno, ¿vieron? Eso tienen que leer de eso de terminología quirúrgica. Lean. La próxima clase vamos a ver los otros prácticos. Y vamos a ver, ustedes hicieron el práctico de ponerse, ¿se acuerdan el guardapolvo? La camisa prendido atrás que hacíamos sobre la
La vestirse en quirófano, ¿se acuerdan? Sí, Las de la actuaciones bata, en profe. quirófano. Bueno. La administración vía oral dérmica, que es el práctico número 6. ¿Se acuerdan de eso o no? Que ahí están las reglas de oro. Después tenemos la medicación vía intramuscular subcutánea, intradérmica. Bueno, extracción de sangre no vamos a hacer porque solo si ustedes quieren hacerles extracción de sangre a alguno que ande cerca por ustedes ahí. Nosotros queremos, profe, pero ella no quiere. A ustedes le van a agujería a toda la gente. Bueno, escúchenme, de curación de heridas, quiero que se busquen una muñeca, un trapo, algo, una muñeca de trapo, una muñeca del sobrino, del primo, del que tengan. Le hacen una rayita roja y unos puntitos así rojos. Y agarren, si no tienen gasas, doblen. ¿Se acuerdan cómo se doblaban las gasas? Sí. Bueno. Sí. Doblan las gasas y vamos a hacer el práctico de la curación de herida, ¿sí? De herida superficial. ¿Sí? Yo les muestro y después ustedes realizan. ¿Saben? Bueno, profe. Por las dudas le aviso que si se nos corta, por eso le estaba diciendo. Tiene que ser las muñequitas ese tipo que son de plástico, así el bracito, profe, o sea, así como una persona. Sí, O las de trapo, sí, no así como. o si no, lo que pasa es que en una de plástico pueden Es limpiar. mejor se ve. Claro, en la de Sí. trapo se va a humedecer y va a quedar. Cualquier muñeca que tengan. Si no, si hay algún perro o algo lastimado, le agarran, le traen. Curan. ¿Sabes? Bueno. Después tenemos la administración de medicamentos, se le iba a preguntar. ¿Cómo están con las soluciones parenterales? ¿Se acuerdan de soluciones parenterales? ¿Les suena en algún momento? Sí, algo sí. Bueno, lean entonces. Bueno. ¿Sí? Sí, profe. Se está yendo todo, parece que estoy quedando sola acá con Karina y No, con el wifi se corta, profe, porque, o sea, se le escucha todo cortado así. Ah, sí, ¿viste? Bien, entonces yo le voy a dejar una actividad en el aula virtual ahora para que ustedes realicen y no se olviden de leer los prácticos que venimos haciendo hasta el momento, ¿saben? Bueno, profe. Sí. Porque en el próximo Zoom vamos a hacer alguna demostración, ¿saben? Profe, yo tengo una duda con el tema de extracción de sangre, ¿vio? Yo vi los videos, pero, o sea, nos dicen qué venas y busqué en internet y no encontré. Yo las venas le di. Ahí ustedes tienen una ¿En el video? no, en papel tienen los nombres de las venas. Las venas pueden ser cualquiera que sea visible al palparla o visible a la vista para entrar, para la extracción de sangre. No es necesario que sea la del pliegue. Podés usar la cefálica, podés usar la basílica, esas son venas grandes que están acá arriba. ¿Sí? Bueno, pues. Pero ese, si ustedes quieren, de la extracción de sangre, se pueden ligar. Ustedes tienen la bandita que vino en la mochila del Pronafe. No, nosotros no nos vino, profe. No nos vino. Acuérdense que nosotros no nos vino. ¿No les vino la mochila todavía? No. Profe. Pobre nosotros. No, eso tenemos que pedir. No, profe. Una gomera nomás, profe. Esa, la gomita esa, para hacer de ligadura. Sí. Y ahí ustedes van a ver las venas que saltan y bueno, y esa ustedes me pueden decir los nombres de las venas. ¿Saben? Bueno, chicas, se me está por cortar. Bueno, profe.
Listo, estudien para la próxima. ¿Cuándo ustedes pueden de nuevo conectarse para el Zoom? Y cuando usted diga nomás, profe, con Sí. tal de que no se choque con la clase del profe Ávalo, que a veces tenemos también. Bueno, listo, entonces, ¿les parece que queden los lunes nomás? Bueno, profe. Muy Bueno, bien. profe, sí. Cualquier cosa, si hay modificación o que yo esté en el hospital o en la ruta, ahí modificamos el día. ¿Saben? Bueno, profe. Bueno, profe. Muy bien, chicas. Nos estamos hablando. Gracias, Cualquier profe. cosa, Bien. tienen mi número. Bueno, profe. Bueno, profe, Nos gracias. vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau. Ahora voy a buscar el gallo.